Ahí, chapa. Peina ñamoña pinu yeima ñanerembiapo. Aeva ñe'ẽ asã guaraní ñaneñe'ẽ. Ko'ápe puhoe Sansón Radio Libre 1200 AM rupive. Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní rérape rome'ẽ peẽme oremaitei horyvéva ha jepivegua icharýipotápe hasa peteĩ ára ijoja ha'ỹva henyhẽva mborayhu, tesãi, py'aguapy ha vy'apavẽgui. Muy buen día a todos los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Estamos iniciando como cada sábado de 6:30 a 7:30 nuestro programa Guaraní Ñaneñe'ẽ, aquí por Radio Libre 1200 AM. Nuestro más cordial saludo a todos los oyentes de la radio. Les deseamos a todos un muy buen día, pleno de salud, de alegría, de tranquilidad, de paz, que podamos realizar concretar todos aquellos objetivos que nos proponemos diariamente. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Hoy es el sábado 1 de junio de 2019 y, como les decía, iniciamos nuestro programa también, como siempre, agradeciendo a los directivos de Radio Libre, en la persona de su director general, el doctor Benjamín Fernández Bogado, de la señora Lisa Bogado, y de todos los compañeros de la radio que nos acompañan, que nos asisten siempre, como el caso muy especial de nuestra compañera Claudia Inoue, quien es la responsable de poner al aire nuestro programa todos los sábados. En el transcurso de esta semana tenemos una serie de actividades que van a llamar seguramente la atención de más de uno, particularmente en lo que se refiere a la Feria Internacional del Libro, que se inició el día jueves pasado en el Centro de Convenciones Mariscal López. Beabetei Tembiapo Guazú, Oyeyapoa, Ari, Ñao Ari, Beajiseis na cada año. Upepe Yatí, Getá, Tapichá, Catupiri, Getá, Tapichá, Arandú, Ojechauca Janguá, Mi Iñaranducá. Aranducá ese libro. Apeajinape Tembiapo Guazubeva. Clap, Omontenondepe Tembiapo, Coavio Pesramo, Oreyejechacoa, Subecuera. Aña y ponapico a mí, y catupejo co ara puco cuella bebé, y catuco eno, co ambuénamo, vea el 9 de junio, bebé. A Monbeucente PM, Pepe, oinjaje teitrein, bandaja, aranduca año, hoy coño monguetao paixaguá, oin epoty, oin purajei, oin yeroky. Paitemba mi pona ayahuerecoa coñaneretami catude upebe yaja. Particularmente en nombre de la Casa del Escritor, Escritoroga, de mis compañeros que trabajan incansablemente en favor de la literatura de nuestro país, la persona de nuestro vicepresidente José Lomorínigo, de nuestras coordinadoras Amanda Pedroso y Mabel Pedroso, de nuestro pasado presidente Mario Casartelli, de Paulino Gómez, de Chiquita Barreto, de Miguel Ángel Mesa, de Lucino Rodríguez Barofi, que son algunos de los miembros, digamos, iniciales de la Casa del Escritor. También el caso de nuestro querido embojara Rubén Zarza, de María Delicia Martínez, igualmente de Merardo Benítez, quienes conforman la Casa del Escritor, y de un escritor recién incorporado que es José Soto. También muy importante recordar en este caso a varios otros que van a estar compartiendo también con nosotros durante el día martes y el día miércoles. Este martes que viene y el miércoles, martes 4 y miércoles 5 de junio, en la Feria Internacional del Libro, repito, en el Centro de Convenciones Mariscal López. El día martes, en el Auditorio Félix de Guarania, a las 20 horas, la Casa del Escritor, Escritoroga,
llevará adelante una velada en más. Pepe pone este arañi, ya paite. El acceso es libre y gratuito. Y en esa velada y más vamos a tener de todo. Va a haber música, purajeña nembaeteva, polka, guarania, abellón y tambué, ambuí, sagua, purajey. Vamos a tener poesía, entre otros a cargo del querido Movejara Paulino Gómez Vera, también de Lucino Rodríguez Barofi. Ahorita veis una caso ñemombeú, a ver, hoy que es na Miguel Ángel Mesa, hoy que llega Paulino Gómez, Rubén Zarza, a ver, se llama Beú también y Cuadamiva. Y bajado te ya verecota de teños anga, una obra de teatro, como siempre, producto de la inspiración de nuestra querida compañera Mabel Pedroso y a cargo de artes escénicas. En este caso, este grupo de teatro liderado por Blasito Alcaraz. Eso el martes 4 en el Auditorio Félix de Guarania. Por su parte, el miércoles 5 a las 18 horas va a haber un interesante debate acerca de la influencia de la lengua materna indígena en la literatura, no solamente paraguaya, sino que de la región, y de la cual van a participar conocidos escritores de nuestro país y también escritores argentinos. Quiero mencionar de manera especial que ese encuentro se va a hacer en el auditorio Ortiz Mayans, Antonio Ortiz Mayans, y van a participar como expositores, entre otros, nuestro querido amigo Miguel López Breart, escritor argentino residente en Ituzaingó, Corrientes, allí el mismo valle de nuestro querido amigo Jorge Román Gómez, el Cunumí, quien seguro nos está escuchando y que desde acá le transmitimos nuestro Maiteí Rorí a nuestro querido Jorge. Entonces va a estar presente Miguel López Breart. También de esa mesa van a participar Silvia Fantozzi, que es una escritora argentina. Va a estar presente también Osmar Civils. Va a estar participando el profesor Rubén Zarza, Miguel Ángel Mesa. Eso a las 18 horas, Auditorio Antonio Ortiz Mayans, siempre en el Centro de Convenciones Mariscal López. Y luego a las 20 horas, bajo la moderación de Mario Casartelli, va a venir el otro debate acerca de las redes sociales como un medio para la difusión de la lengua guaraní. Y allí van a participar como expositores, con la moderación, repito, de Mario Casartelli, Feliciano Acosta Alcaraz, quien, aparte de ser miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, es vicepresidente de la Academia de Lengua Guaraní, el mismísimo presidente de la Academia, el doctor Carlos Ferreira Quiñones, va a participar de la mesa. También van a estar como invitados con ellos Miguel López Brear, que ya mencionamos, Omar Civils, nuestro querido Embodejara, que hace tiempo se dedica a la enseñanza de la lengua guaraní, particularmente las regionales de Canindeyú, Curuguatí y Puente Quijá, para ser más exactos, y en Misiones Argentina, en Garupá, donde él vive hace un buen tiempo con su familia. Y otro participante va a ser nuestro querido amigo Nelson Aguilera, eh, entre otros. Es como para que anoten en la agenda y puedan participar con nosotros entonces de estas importantes reuniones, de estos eventos, de estas actividades culturales que tendrán lugar en el marco de la Feria Internacional del Libro. Concretamente, las invitaciones que les estoy haciendo en este momento para participar de las actividades de la Casa del Escritor, Escritoróga, el martes, repito, 4 de junio a las 20 horas, Auditorio Félix de Guarania, el miércoles 18 horas, Auditorio Antonio Ortiz Mayans, y 20 horas, Auditorio Félix de Guarania nuevamente. Por otra parte, queremos invitar muy especialmente a los oyentes de Radio Libre a acompañarnos mañana,
domingo 2 de junio, en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. A las 11 horas vamos a tener el honor de distinguir a tres grandes trabajadores culturales. Uno de ellos que en su momento también recibió el Premio Antorcha de la Libertad aquí de Radio Libre, que es el arquitecto Alfredo Vázquez Núñez, quien la semana pasada perdió a su madre y que aprovechamos también para expresarle nuestros sentimientos de pesar. Y mañana vamos a rendirle entonces un merecido homenaje a Alfredo Vázquez Núñez, y con él también dos homenajeados: Carlos Rubén Martínez, un comunicador de mucho tiempo en nuestro país, y otro que es casi una leyenda viviente, el querido Enrique Santomé. Son los que van a ser homenajeados el día de mañana por el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Del mismo modo, vamos a tener la presencia de la banda Peteque Peteque, una banda mítica, legendaria de nuestro país, oriunda de Yaguarón. Mañana van a estar en el Ateneo, van a presentar sus instrumentos, sus cantos, sus canciones, en este caso sus ejecuciones musicales, y todos están invitados. El acceso es libre y gratuito. Como siempre, al final vamos a tener un rico Boriro Iguazú para todos los que quieran concurrir. Entonces, mañana domingo, desde las 10 en adelante ya pueden llegar y participar de otras actividades que previamente se van a hacer. Entonces, en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, mañana domingo 2 de junio, desde las 10 horas en adelante, homenaje a Alfredo Vázquez, a Enrique Santomé y Carlos Martínez, y la presencia de la banda Peteque Peteque. Para la gente que quiera ir, la dirección es Julia Miranda Cueto, 1721, entre Itonono y RI3 Corrales. Para los que vienen del centro con dirección a San Lorenzo, o de San Lorenzo con dirección al centro, en el kilómetro 8, tienen que entrar 3 cuadras hacia el sur, hacia zona sur, la calle Julia Miranda Cueto, y entre RI3 Corrales y Itonono. Por otra parte, queremos informarles que también mañana vamos a hacer una colecta muy especial para nuestros queridos hermanos que hoy están pasando un momento muy difícil, y concretamente para los damnificados de la ciudad de Puerto Elsa, Nanagua, ex Puerto Elsa, que tristemente el día miércoles nos enteramos que quedó 100% inundada. Entonces, para la gente que quiera colaborar con, en este caso, abrigos, alimentos no perecederos, pueden hacerlo mañana desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, hasta las 12 horas, en el local del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Repito, Julia Miranda Cueto, 1721, entre Itonono y RI3 Corrales. Esta actividad está liderada por un muy querido amigo, hermano, médico de alma, que es el doctor Luis Merardo Martínez, un vecino acá de Fernando de la Mora, quien por muchos años y hasta ahora presta servicios profesionales médicos en dicha comunidad que es Puerto Elsa, en su antiguo nombre y actual nombre Nanagua. Entonces, de esta manera también nosotros, como Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, queremos sumarnos a esta causa de nuestro querido doctor Luis Merardo Martínez. Entonces, a todos los oyentes, a todos los amigos que tengan algo que aportar, un abrigo, algún alimento, repito, no perecedero, pueden hacerlo mañana domingo en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, de 8 a 12 horas, inmediatamente, seguramente ya con la presencia de nuestro líder, en este caso, en esta causa, el doctor Martínez, vamos a proceder a la entrega de todo lo recaudado, como para que a través de él, lo más inmediatamente posible, pueda llegar esa ayuda solidaria a los hermanos que hoy pasan un momento muy difícil en Nanagua, Puerto Elsa. Pisa ñamuñe pinuco, ñanere envía poco arapeguá,
a reportaje a juicio PMP Hasaponaite, que te ahora yo ya iba. Desde aquí, como lastimosamente no pudimos estar la semana anterior, queremos recordar a aquellos hermanos compatriotas nuestros que ya no están, con una hermosa canción y particularmente dedicada en este caso a la señora Sebastiana Núñez de Baezquien, madre del querido arquitecto Alfredo Baezquien. Curuzú era, ñajanduta con aña moño, pero hubo ñaner en Viapo.